Bueno, profes, buenas tardes de nuevo. Espero que se encuentren muy bien. Todavía veo que faltan muchos profes por llegar, pero que no obstante, pues como que podemos iniciar con, con el encuentro, ¿cierto? Bueno, entonces les voy a contar un poco la agenda que tengo pues como sugerida. Inicialmente quisiera hacer como una contextualización de esta sesión, luego hacer rápidamente como un recuento de lo que trabajamos hace 8 días y por qué, digamos, les voy a proponer el ejercicio que les voy a proponer hoy. Luego la idea es que organicemos los equipos de trabajo. Me preocupa pues que todavía no hayan llegado los otros profes, pero que supongo que con el enlace que yo les voy a compartir ahorita del ejercicio, posteriormente ahí pueden empezar a organizarse. Y luego dejaríamos entonces como un tiempo de trabajo en equipo, inicialmente pues como de reconocimiento de las personas que lo conformarían y como las primeras intuiciones, y conversaríamos un poco, si nos queda todavía tiempo, en torno a ese asunto pues, relacionado con el árbol de problemas que también habíamos hablado la sesión anterior. Digamos que más o menos eso es lo que tengo pensado. Es muy importante que hoy, profes, queden los equipos conformados. Yo les había dicho ya hace 8 días. Sobre todo porque en la próxima sesión de este diplomado se van a encontrar con la profe Luz y ya es pues fundamental que ustedes tengan esos equipos y más o menos tengan esbozadas algunas ideas frente a lo que ustedes quieren plantear, que les recuerdo es una propuesta como en el marco, en el escenario de la innovación didáctica, ¿sí? Entonces, eso es como el gran objetivo de hoy, que logremos conformar los grupos. Listo. No sé si con respecto a esa parte ustedes tengan alguna pregunta, quieran hacer alguna precisión con respecto a eso de la conformación de los grupos. Y si no, entonces podríamos iniciar con la sesión. Buenas tardes. Sí, por favor nos aclara, profe, cuántas personas máximo y mínimo deben conformar el grupo. Sí, María. Pues a mí me gustaría que Kate, si tiene la posibilidad en este momento, nos ayudara. Habías hablado que eran más o menos 28 profes. Kate, ¿cierto? Eh, que estén participando en el diplomado en este momento. Sí. Qué buena pregunta, profe. No, yo ayer estuve haciendo el seguimiento a la asistencia. Eran 30 al inicio, se salieron 2 y hay como cuatro profes que no han vuelto como a conectarse. Eso nos dejaría 24 más o menos. 24. O sea que podemos estar hablando de 5 grupos de 5, María, más o menos. De todas maneras, si alguno tiene uno o dos más, u otro equipo tiene 3, yo creo que no habría problema. Lo importante es como empezar a juntar esas intuiciones comunes, esas proyecciones comunes y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Yo creo que más o menos entre 3 y 5 personas por grupo. No sé si de pronto otro profe u otra profe tenga alguna duda, alguna precisión. Profe, la conformación de los equipos entonces es bajo qué criterio? ¿Va a Ah, ser bueno. aleatorio o cómo lo hacemos? Sí, yo pensé como una actividad para facilitar un poco el tema. Entonces, si quieres podemos empezar eh, como por ahí. La idea es que yo les voy a proponer ahorita un ejercicio en un Padlet. Eh, no sé si todos conocen pues esa herramienta, yo les voy a compartir el enlace
y la idea es que todos ustedes entren a ese Padlet. En ese Padlet vamos a encontrar 4 o 5 problemas que yo identifiqué, digamos, de la mano de un texto que ahorita les voy a compartir también. Yo tengo una deuda con ustedes, es el texto que les hablé la vez pasada, pero ahorita cuando estemos haciendo el trabajo en equipo se lo comparto a Katy para que Katy también se los haga llegar a todos y les comparto este otro. Es un texto muy interesante que se llama de la siguiente manera. Se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, y el subtítulo es como Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Entonces, pensé en ese texto como por su pertinencia, no solo, digamos, cultural en este momento, sino por los retos que propone y por las reflexiones quizá que abre también conceptualmente. Entonces, en ese Padlet yo dispuse como unas ideas, unos tópicos, unas categorías, unos problemas que desde mi perspectiva pueden ser interesantes y susceptibles de trabajar en este diplomado, ¿sí? Y puse como debajo de esas categorías o esos tópicos, puse una serie de ideas que de alguna manera amplían la reflexión en torno a cada uno de ellos. Entonces ahorita cuando ya demos ese espacio como de exploración de ese Padlet, ustedes puedan más o menos irse ubicando por afinidades conceptuales allí. Si bien no hay seis digamos, tópicos, tengo 1, 2, 3, 4 tópicos, no importa que se repitan, ¿cierto? Digamos que 2, 3 equipos les parezca pues uno de esos tópicos como interesante y quieran trabajarlo, o si ustedes consideran que hay otro, u otros tópicos que ahí no estén, que es muy seguro pues que eso suceda y que les parezca interesante trabajar porque ustedes ya tengan alguna experiencia al respecto, pues la idea es que los pongamos y empecemos a ubicarnos por afinidad, digamos en este caso más como conceptual y teórica que por otras cosas, pero si ustedes ya han conversado antes, más o menos se han identificado y quieren conformar pues un grupo con esas personas que ya tienen como reconocidas, también lo podemos hacer así. Y si lo prefieren, bajo la perspectiva que yo les propongo de esas categorías, o si ustedes quieren, pues plantean otras, ¿sí? Digamos que así pensé pues como la conformación de los grupos para el día de hoy. ¿Listo? Pero entonces eso vendría pues como en un tercer momento. Ahorita ya yo les compartiría el enlace al Padlet. Profe Edwin, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Profesor, una sugerencia. Claro, profe. Profe Jorge, lo escucho. Es que el profe Jorge normalmente tiene problemas de conexión, profe Juan Camilo. Ah, bueno, sí, de pronto, Pero profe Jorge. Ahí. ¿Me escucharon ahí? No, No, profe, no te profe, escuchamos. solamente en Bueno. este instante. Bueno, entonces lo que decía es, mi sugerencia es, el primer día del diplomado conformamos unos grupos para hacer una dinámica. Entonces yo sugiero que conservemos esos grupos. No sé qué opinan ustedes y los compañeros. Profe, a mí me parece bien, me parece que puede ser un buen ejercicio ya que se conocen, ya que previamente han conversado, pero me gustaría que no solo, digamos, de la sesión de hoy salgamos corroborando pues esos grupos, sino que ya saliéramos como con alguna idea de propuesta en el marco de la innovación didáctica que ustedes quieran explorar durante su presencia en el diplomado. Entonces me parece muy bien que se pueda hacer así, pero de todas maneras damos la opción por si alguno de los profes que está presente pues quiere estar en otro grupo,
eso, yo veo que Alexandra no estuvo pues en el primer encuentro, entonces de empezar pues como a ubicarse en alguno de ellos por ese tipo de afinidades. De todas maneras, profe Jorge, me parece pertinente la sugerencia. No sé si otro profe tenga alguna pregunta, precisión. Yo tengo una pregunta. Dime, Alexa. Entonces, esto significa que al conformar los equipos estaríamos trabajando en la propuesta que se entregará al final del diplomado, ¿cierto? Esa es como la intención. Ok, listo. Exacto. Sí, Alexa. Listo. Entonces, digamos que vamos iniciando con la sesión de hoy, ya digamos resueltas estas primeras inquietudes. Bueno, yo quisiera pues como comenzar recordando o retomando algunas de las reflexiones o digamos conceptos que en la sesión pasada estuvimos trabajando en relación con la cultura de la participación. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, el concepto de esfera pública era importante, que de alguna manera la cultura de la participación había bebido como de esa concepción que al menos en las polis griegas se tenía pues como establecida, en donde las personas para poder, digamos, manifestarse en público y para aparecer ante los otros, pues tenían que, digamos, hacer un ejercicio a través del discurso y de la acción, pues para darse a conocer y para mostrar ese quién, en palabras de Hannah Arendt, que está detrás de toda persona y de todo discurso. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que ese concepto de la cultura de la participación bebía un poco de ahí, de esa, pues como de esa dinámica que se generaba en las ciudades-estado, donde había pues como un interés importante en manifestarse públicamente y en resolver conjuntamente los problemas. ¿Sí? También habíamos hablado un poco del concepto de participación y decíamos de la mano de Aparici que es un concepto que permite a las comunidades participar, actuar conjuntamente, llegar a acuerdos de orden político, entendiendo la política, como les decía la otra vez, como esa capacidad que tienen los seres humanos de actuar juntos, pero que fundamentalmente la participación aportaba un elemento relevante y era el tema de la posibilidad de reflexionar en torno a la ciudadanía o a lo que es la ciudadanía. ¿Sí? Hablábamos también del tema de la cultura de la participación. Decíamos que la cultura de la participación, si bien bebía como de todos estos fenómenos y dinámicas que nombrábamos, como por ejemplo la polis o el ágora griega, pero también esos espacios que después empezaron a conformar en el Renacimiento, digamos, en torno al libro y a lo que el texto escrito en manos de los seres humanos podía suscitar, generaba, digamos, una dinámica de relaciones horizontales, una dinámica de confianza mutua, que también en esa dinámica pues, de participación se podían construir asuntos comunes para transformar fenómenos, objetos sociales relevantes. Digamos que a diferencia de la concepción tradicional de cultura, que fue, digamos, acuñada en el siglo XIX, la cultura de la participación entonces democratiza la posibilidad de actuar y al mismo tiempo, digamos que nos ofrece otra perspectiva para comprender pues como el alcance de la cultura y el alcance de la participación. También estuvimos conversando en torno al tema de la convergencia. Decíamos que hoy, particularmente de la mano pues, de las tecnologías, la convergencia nos estaba permitiendo un fenómeno estimulante que, digamos, tenía relación con las redes informáticas y que nos permitía redistribuir el monopolio de la información. Y digamos que cuando hablábamos de convergencia también hablábamos de dos paradigmas, ¿sí? Que los autores ecuatorianos que les mencioné proponían,
el paradigma de la lectura y el paradigma de la lectura y la escritura. El primer paradigma, el de la lectura, suponía la existencia o la emergencia de un sujeto pasivo, de un sujeto que recibía, pero que recibía de una forma donde esas palabras que él recibía se tomaban como verdades absolutas, ¿sí? Digamos que con ese cambio de paradigma, ese sujeto de la lectura pasiva se convertía también en un sujeto lector, pero también escritor. Y ese sujeto prosumidor no solo, digamos que leía y consumía, sino que con esa información que recibía también era capaz de producir nuevos conocimientos. ¿Sí? Hablábamos también digamos que en ese sentido, esas preguntas que nos generaban, que nos generaba este concepto hoy, eran bastante pertinentes y que de alguna manera, y eso había una profe que nos preguntaba cuál era el impacto como de tener en cuenta esos conceptos en las dinámicas sociales, pero específicamente en las emociones. Y recuerdo haber contestado pues que efectivamente ese entramado de emociones que nos circunda y que nos caracteriza, pues se veía de alguna manera movilizado con esa posibilidad de dinámica horizontal de estar juntos y de participar. Ahora bien, yo cuando contestaba o cuando hacía una realimentación de un grupo que estuvo participando en esas recomendaciones que le daría al profe, estaba pensando cómo generar digamos, un mejor nivel de participación por parte de los estudiantes. El profesor de música hablaba de que era muy importante escuchar y era muy importante dar la palabra. Y cuando hablábamos de esos dos conceptos o de esas dos habilidades o esos dos procesos que son escuchar y hablar cuando se da la palabra al otro, entonces yo mencionaba a un autor que me llama mucho la atención, que les mencioné en ese entonces, que es Jorge La Rosa, un filósofo de la educación, un filósofo español, y particularmente un texto que se llama La experiencia de la lectura. En ese texto, además pues de conversar sobre lo que es leer y sobre lo que significa leer hoy, La Rosa se hace una pregunta muy interesante. Y esa pregunta es una pregunta para las humanidades en general. Y él dice, ¿cuál es el rol, cuál podría ser el rol de las humanidades hoy? Hoy cuando tantas cosas están en cuestión y podríamos decir que muchas otras están en crisis. Y entonces él habla precisamente de eso, pues como de las narrativas de crisis. Y me parece que es un concepto pertinente para traer al hoy, pues por la situación de salud pública que nos convoca. Y digamos que no solo por esa situación en particular, sino por todas las implicaciones que esto está generando en los diferentes escenarios. Entonces, uno podría decir que una narrativa de crisis es una narrativa apocalíptica, ¿cierto? Es decir, un discurso que ve como las dinámicas de lo real desde una perspectiva pesimista o desde una perspectiva bastante escéptica, si se me vale en este momento el término. Sin embargo, La Rosa se pregunta, bueno, en efecto, el rol de las humanidades durante la historia, al menos durante la historia occidental, particularmente el de la filosofía, ha sido una narrativa, pues como de este talante, una narrativa que hace pues como un análisis del momento y no muchas veces propone como algunas alternativas, no de solución, pero sí no proponen muchas veces una alternativa pues como de generar comprensiones potentes y estimulantes con respecto a ese momento. Sin embargo, La Rosa dice que una narrativa de crisis no es una narrativa apocalíptica, ni una narrativa pesimista, ni mucho menos escéptica. Que una narrativa de crisis es una narrativa que emerge en un momento de crisis,
pero que emerge no solo para diagnosticar ese momento de crisis, sino para perfilar algunas rutas posibles de afrontar esa crisis desde una perspectiva humana y desde una perspectiva pertinente. Si estamos de acuerdo con la Rosa y si estamos de acuerdo pues como con esa especie de narrativas que en todo momento, digamos, ciertos discursos deben estar emitiendo o relatando, entonces podríamos decir que este es un momento particular en donde ese llamado a reflexionar sobre la crisis en relación con lo que nos convoca a nosotros en este momento, que es la educación y que es la educación universitaria específicamente hablando, es muy potente para preguntarnos por nuestro rol y para preguntarnos por nuestro rol no solo de docentes, sino de maestros en una universidad como la que nos acoge en este momento, ¿cierto? Entonces, al hacernos esa pregunta por nuestro rol, desde un escenario de crisis en términos de la Rosa, que reitero, no es un escenario oscuro, ni lleno pues como de temores, sino que es precisamente un escenario que facilita o que nos está facultando para pensar nuevas cosas, ¿sí? Al hacernos esa pregunta, nos estamos haciendo una pregunta, obviamente que está muy relacionada con el tema de la cultura de la participación, y que es una pregunta ética, que es una pregunta política, que es una pregunta estética o poética, teniendo en cuenta la claridad que yo hacía hace 8 días pues, de estos dos conceptos. Y, por supuesto, una pregunta también pedagógica, una pregunta que nos está confrontando como profes, como maestros, en un escenario de educación que también está en crisis, si se me permite, pues, como denominarlo así, y entendiendo la crisis, pues, como eso que hay que mejorar, pero no, pues, como el fango absoluto, recordando, por ejemplo, el tango de Naranjo en Flor. Listo. Entonces, si eso es así, si están de acuerdo, ese texto que les mencionaba ahorita, que se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia, me parece un texto no solo reciente, porque acaba pues de salir del horno, sino que me parece una discusión absolutamente atinada y absolutamente pertinente para el momento que nos convoca y sobre todo para esta conversación que estamos sosteniendo, que el pretexto es la cultura de la participación, que el pretexto son las innovaciones didácticas, pero que en esencia pues tiene que ver con nuestra esencia, si también se me permite ese término. Entonces, en ese texto, Hugo Pardo y Cristóbal Cobo, que son, digamos, los autores que lo escriben, el primero es doctor en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el segundo, ese es Hugo Pardo, y el segundo, que es Cristóbal Cobo, es especialista en educación y tecnología, ¿sí? Digamos que particularmente la narrativa de ese texto me parece una narrativa que puede ser muy útil para reflexionar sobre la crisis, pero sobre todo sobre nuestro rol, mediado siempre por el tema de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, digamos que teniendo ese texto como referente, yo pensaba lo siguiente: ¿qué más innovador que tener un referente como estos para plantear, así sea, digamos, como pretexto discursivo, un encuentro en torno a los retos, precisamente de la universidad, de la educación, en el marco de la pandemia? Entonces, empecé a leer este texto y empecé a encontrar algunos asuntos que me parecían fundamentales. Y fundamentales, ¿por qué? Porque tenía que ver, digamos, con los retos que tiene la universidad en el marco precisamente pues, de pensar la enseñanza desde una perspectiva de emergencia como la que tenemos en este momento,
como por ejemplo, ahí en ese texto nos daban algunas luces de cómo comprender, volver a pensar y volver a reflexionar los roles de docente y de estudiante, que yo creo que eso es una pregunta obligada, así, digamos, siempre nos la estemos proponiendo. Había otra cosa que me parecía muy potente y también se preguntaban por los procesos de evaluación en este marco pues, de ideas. Y también se hacían una reflexión sobre esos chicos, esos estudiantes que todos hemos tenido en algún momento, que tienen dificultades para socializar, que tienen dificultades para establecer, digamos, para participar, digamos, de forma asertiva en las diferentes estrategias que se proponen en clase y que generalmente, pues, hacen sus trabajos de forma autónoma. Me pareció muy interesante preguntar, pues, esa pregunta por ese tipo de estudiantes, repito, por los procesos de evaluación, por algunas posibilidades en este marco de cosas y mediados por las tecnologías que son las narrativas transmedia, y también cuando se preguntaban por el aprendizaje, por las experiencias de aprendizaje remoto, ¿sí? Porque generalmente cuando hablamos de experiencias de aprendizaje remoto, pensamos que las experiencias que son posibles a través de la virtualidad son experiencias quizás superfluas y que cuando volvamos a la normalidad, esas experiencias van a dejar de ser posibles porque vamos a volver a lo cotidiano. Entonces, digamos que esa perspectiva híbrida entre lo presencial y lo virtual en el marco de esta discusión me parecía también muy interesante traer la colación. Entonces, lo que yo más o menos diseñé fue eso, esas 4 grandes categorías, y debajo de esas 4 categorías puse como los recortes de algunos fragmentos que hablan de esas situaciones desde la perspectiva de crisis, es decir, denunciándolos, pero al mismo tiempo proponiendo pues una serie de acciones para hacerles frente. Y ahí es donde yo quisiera que nos concentráramos un rato, no sé, que nos tomáramos unos 10 minutos. Cada uno, este sería un ejercicio individual, donde ustedes revisen ese Padlet, revisen, por ejemplo, algunas preguntas que yo planteo en la columna izquierda, algunas preguntas que me parecen que son preguntas realmente de problema y que, digamos, esas categorías y esos argumentos que le dan sentido a esas categorías nos empiezan pues como a generar nuevas preguntas y a proponer algunas rutas de acción. Entonces yo les voy a compartir por acá, si me permiten un segundo, el enlace de ese Padlet. Y ya les voy a mencionar cómo vamos a trabajar aquí. Me estaba preguntando por acá María, que si les digo otra vez el nombre del texto. Este texto al que le estoy haciendo referencia se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Recuerden que ahorita cuando ustedes estén ya haciendo el trabajo en equipo, se los voy a compartir. Bueno, entonces les acabo de compartir el enlace al Padlet. Ustedes simplemente entran a ese enlace y van a encontrar entonces como una especie de tablero. En el fondo de ese tablero hay como un mapamundi y encima o sobre ese mapamundi están las categorías en la parte superior y debajo están pues como los fragmentos que yo recorté del texto y que más o menos empecé a ubicar de acuerdo con esas rutas de sentido. Entonces, ¿qué les propongo inicialmente? Que cada uno, ¿cierto? En un momentito, yo igual voy a estar acá pendiente por si se presenta alguna dificultad, empieza a revisar las preguntas, empieza a revisar las categorías, empieza a revisar esos fragmentos. Si considera que alguno de esos fragmentos puede convertirse en un eventual tema de abordaje
conceptual en el marco de la innovación didáctica, yo les propondría que en el más que ustedes ven en en la esquina inferior derecha del tablero, que ustedes le den ahí clic, pongan su nombre y después de que pongan su nombre lo ubiquen debajo de la columna que les gustaría trabajar. Digamos que ustedes que ya de pronto tienen alguna cercanía a los equipos que mencionaba el profe Jorge al principio, si ven que sus intuiciones pueden estar, digamos, perfiladas por alguna de esas categorías, se pueden también ubicar debajo. Si por el contrario ustedes ya han pensado en un tema, en un problema, en una pregunta que quieren explorar en este espacio formativo, pues también le dan al más, ponen la pregunta, el tema o la situación que consideren pues que les gustaría trabajar y la pueden ubicar a la derecha del tablero en la parte superior. ¿Sí? Simplemente la mueven con el mouse y la van acomodando. Este mapa se va ampliando de acuerdo pues como a cada una de las categorías. Entonces, no sé si de pronto con respecto a este ejercicio, que inicialmente es individual, pero que ustedes pueden ir encontrándose por las afinidades que ya mencionamos, les parece pertinente pues como para empezar a pensar en estos posibles temas de discusión. Los escucho, profes, por si tienen alguna duda, por si ya lograron entrar al Padlet, lo puse la dirección por el chat, los escucho. Profe, buenas tardes. Hola, profe Alejandro. Bueno, lo que pasa es que yo estoy trabajando desde el celular y realmente me es muy difícil entrar al chat. O sea, una de las cosas que he tenido dificultades porque es del celular, no sé si usted ha tenido la experiencia, se limita a muchas funcionalidades. Por ejemplo, se me invisibiliza el chat, entonces sí me ha resultado difícil participar de actividades grupales porque realmente pues, Zoom tiene esa limitación, a no ser que de pronto me falte explorar, pero yo exploraba mucho el Zoom en el celular y realmente es muy limitado para lo que es el tema pues de chat, de interacción con grupos. Entonces yo le pediría que pues, me tengan en cuenta eso para que de pronto no sepa que no me es fácil trabajar. ¿Listo? Listo, profe Alejandro. Sin Profe Juan embargo, Camilo, si quiere les puedo enviar, pues como yo tengo el correo de todos, les envío el enlace ya por correo. ¿Te parece, me profe parece, Alejandro? Excelente, excelente, porque eso me parece muy bien porque así yo tengo el computador abierto y yo puedo trabajar desde el computador de mi oficina y puedo ir escuchando la charla en el celular y así puedo avanzar en ambos sentidos. Claro, profe, ya les envío a todos el enlace por el correo. Excelente, gracias, muchas Katy. gracias. Listo, Gracias. profe Jorge. No sé si de pronto algún profe, si ya entraron los profes. Profe, Yo yo veo ya que tuve Cristina, oportunidad de entrar. Sí, yo ya entré, estoy ahí en el Padlet. Yo Sí, ya también, bueno, me parece muy interesante el ejercicio que nos propone, profe, y me parece muy chévere para abordar también el texto de expandir la universidad más allá, bueno, el nombre largo que tiene el texto. Pero me parece muy, muy listo, Diana. interesante Listo, Diana, muchas su gracias. proposición. Yo vi que ya la profe Cristina marcó que le gustaba el tema de la evaluación y se ubicó debajo de esa columna. Listo, igual la idea es que vayan explorando, que lean cositas. Si tienen alguna pregunta, pues me la hagan, que yo voy a estar acá atento. Y son las 2:40. Yo creo que a las 2:50 podemos pues como preguntar de nuevo cómo van. Y ahí miramos si alargamos un poquito más el tiempo o necesitan un poquito más. ¿Sí? Pero la idea es que tenemos un gran objetivo hoy y es ese, pues que como reconfirmar el tema de los grupos y que bueno, pues que ya tuviéramos una línea teórica para explorar. Entonces estoy acá atento. Apaga la cámara un momentito, acá estoy.
Profe Alejandro, ya les compartí pues ya les envié el enlace al correo para los que no puedan ingresar desde el celular. Kate, muchas gracias. Kate, voy a aprovechar y te voy a compartir los dos textos este texto de donde extraje esta información y el texto de la sesión pasada. De hecho, yo creo que va a juntar uno más. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Kate, gracias. Recuerden, profes, que para mover el cajoncito simplemente es que lo tomen con el mouse y lo van corriendo, eso, sin ningún problema. Eh, sí, es importante, profes, que a veces me sale anónimo, que pongan el nombre, pues ahí donde pusieron que les interesaba el tema, para que nos vayamos reconociendo.
Kate, ya te envié el correo con los 3 textos. Bueno, profe, pensé que iba a decir que ya, listo el tiempo, y yo apenas estaba leyendo. No, dale, profe, tranquila. Bueno, profe, ya entonces les reenvío el correo a los profes. Sí, si me haces el favor. Claro que sí, ya mismo. Gracias. Profe, yo no puedo poner no tengo la habilidad como para poner eso que hice debajo de lo de la evaluación. Ahí me quedó. Pero ya escribiste, profe, si Sí, quieres yo te Olga. ayudo. Sí, por favor. Y ya, No sé, pues ahí quedó como en el extremo superior izquierdo y de ahí no lo pude mover. a ver, yo te ayudo, profe. Gracias. En el que dice, pero tú pusiste Olga, porque yo vi hay uno sí. como Sí, por al eso. lado de proceso de evaluación que dice, interesante el tema de la evaluación que dice Jorge Tobón 1, es que no eres tú. Sí. No. No, Ah, yo lo tengo, es que no lo puedo ubicar ahí, lo tengo en la parte superior izquierda. De ahí no lo pude izquierda, mover bueno, voy a ir a la allá. izquierda. A ver, yo te busco, bueno, te veo en este momento. En la parte superior izquierda, dime si está al lado de algunas preguntas o experiencias de aprendizaje, porque te tienes que salir del cuadro, dale clic por fuera del cuadrito para que aparezca. Pero ya pusiste el cuadrito, ¿cierto? Profe Olga. Esto sí, profe, yo ya había puesto el cuadrito, pero entonces ahora voy a mirar porque no, Pero es no que sé qué pasó no, por eso. Se le no te pegó veo. al de Miriam, profe. Ya te vi. Sí, ahí, Ya por te va a eso no pasar, sé, Olga. no No lo te pude poner. preocupes. Bueno, gracias. El tuyo, ya, Olga Salazar, ya te estoy moviendo. Gracias, profe. Yo no sé si me quedó en el mío, pero me interesa narrativa. Ahí no sé. Ya miro, profe, dónde quedaste. Profe Miriam, a ver, yo miro dónde estás. Miriam, sí, Miriam, no te veo todavía. Miriam del Socorro, sí, me interesa el tema narrativa, ya te ubico. Listo, profe, ya estás ahí debajo. Profe Miriam, ya estás ubicadita. Bueno, muchas gracias. Bueno. Por ejemplo, acá estaba revisando, el profe Carlos está proponiendo como una nueva categoría. Está al lado derecho, en el extremo derecho superior, que tiene que ver, bueno, tiene como 2 posibilidades. La primera, la sistematización del diploma Lenguajes para la Permanencia, Territorios en Diálogo, y la segunda, dice el profe que le interesa la configuración de una red en lecturas, escrituras y oralidades para la Universidad de Antioquia, en la cual se puedan articular las iniciativas que trabajan en torno a los lenguajes en la universidad de cara a la innovación en la enseñanza de las prácticas
lectura, escritura y oralidad. Por si a algún profe también le interesa como esa perspectiva, esa posibilidad, entonces se encuentra allí. Jorge, yo te voy a ubicar debajo de la columna. ¿Listo, Jorge Tobón? Te estoy moviendo un poquito debajo de la columna de evaluación, te voy a ubicar. Profes, ¿cómo van con la lectura? ¿Ya terminaron? ¿Les parece que podemos volver o nos vamos hasta las 3? ¿Necesitan un tiempo más para ubicarse, para decidir, para proponer otra ruta? Pues yo ya terminé, yo no sé de pronto los otros, pues ya me ubiqué, ya leí las 4, no sé los otros. Yo Listo, Miriam, también ya tuve la gracias. oportunidad de revisar pues las columnas y también la que propuso el profe Carlos Andrés. Listo. Listo, Diana, gracias. No, profe Josué, pues ¿dónde te ubico, profe? Estás como al ladito izquierdo, pero no sé si estás debajo de las preguntas o te pongo debajo de experiencias de aprendizaje remoto. Dame, Mateo. No quedo ahí debajo de bajos niveles de interacción y sociabilidad. Es que veo como, te veo en toda la izquierda, pero te voy a ver a mirar al otro lado. Ahí está la profe Ana Lucía Betancourt y debajo mío está Ángela Múnera. Ah, ya, sí. Sí, profe, ya te vi. Ya. Porque si yo lo tengo guardado, ya no me aparece tu no aparece tu folder. Ah, No, la cosa me va a aparecer no aparece diferente. Marque. ¿Cómo me dices, profe? Josué. Antes de conectarme, pues, como con el usuario, había ingresado una cuando no los tienen los contactos. Sí. Eso tenía esa duda yo. Me va a llamar. Ok, listo, profe. Ya. Marca. ¿A vos te permite eliminarlo, Camilo? Ese que están de primero. Una clase, pero importa marca. Pero ya no aparece. Ah, sí está, voy a mirar. Sí, lo elimino. Sí, por favor, porque yo ya lo había hecho, pues, Audífono para en el que bajos de interacción y sociabilidad. Listo, profe, ya te quité de ahí. Gracias. Por acá. ¿Y se habla por dónde? ¿O es este? al revés. Este. Ajá. Eso ¿Pero por cuál habla uno aquí? Ahí está la micro. Ahora súper bien. Necesito contacto. Yo tengo tan limitado. No, sino que es que sabes que necesito llamar a la inmobiliaria. Sí, porque Profe, ¿me puede poner en bajos niveles de interacción? Es que no me veo. Profe María Teresa. Sí, pero tú no pusiste el cuadrito. Yo puse 2 comentarios, pero no aparezco. Entonces te voy a poner ahí. Listo.
Gracias. Listo, profe María Teresa. Listo, profe María Teresa, ya estás ahí. Bueno, profes, entonces yo creo que podemos entonces continuar. No sé cómo les pareció el ejercicio. No sé si, de todas maneras, recuerden que no es una camisa de fuerza, sino que es una propuesta, ¿cierto? Para que ustedes vayan depurando, digamos, como ese horizonte interpretativo, ese horizonte que quieren explorar pues desde lo conceptual, pero también pues, como desde su rol como profes. No sé cómo les pareció el ejercicio. Profe, Si después del ejercicio tienen alguna duda, ¿qué me quisieran o preguntar o precisar? profe, me parece muy interesante el ejercicio, pues porque nos da luces de algunos temas que podríamos eh, manejar o tratar pues en los proyectos que queremos presentar, pero también entonces luego con el equipo de trabajo pues sería una conversación y una discusión de qué temas específicos queremos trabajar para presentar en el proyecto, pero sí nos da luces de algunos temas importantes. Muchas gracias. Listo, profe María, con mucho gusto. ¿Algún otro profe? Pero, profe, me pareció muy, o sea, todos, ¿no? Me dio dificultad de escoger. Yo porque pues siempre he estado como con me gusta mucho, me apasiona lo de la, pero me parece muy interesante eso, los 4 tópicos y las preguntas, entonces ya estoy con muchas ganas de leer el artículo completo. Gracias. Bueno, profe Olga, no, con mucho gusto. Sí, el artículo es muy fácil de leer. Tiene como alrededor de unas 70 páginas, pero tiene pues como mucho apoyo visual. Entonces se deja leer fácil y digamos que el discurso es amigable. Ahí digamos que los autores hacen una división interesante porque ellos tratan de plantear algunas rutas posibles teniendo en cuenta como 3 roles fundamentales, que es el rol del maestro, dos fundamentales, el rol del maestro, del profesor, y el rol también de los gestores. Entonces, pues es también interesante porque muchos profes también tienen como algunos roles de gestor, pues como en otros ámbitos por fuera de la universidad, y allí también es interesante hacerse o plantearse esas preguntas. Se los digo porque cuando hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de los Media Labs, de esos talleres de mediación o esos laboratorios de mediación que surgen como en el seno de las comunidades. Por ¿Todo bien o ejemplo, no? profe Alejandro, si puedes silenciar de pronto el micrófono, profe Alejandro. Eso, gracias, profe. Entonces, sí, Olga, es interesante pues también como mirar esos otros alcances de esta reflexión. Bueno, profes, no sé si... Profesor Juan Camilo, Sí, a ver, profe. bueno, entonces a mí me interesó la parte de la evaluación. Entonces, como veo que algunos también les interesó la parte de la evaluación, entonces esos que estamos ahí conformaríamos como el grupo de trabajo. Sí, profe. Yo estoy contando ahí debajo del grupo de ese tópico tenemos a Cristina López, tenemos a Diana Betancourt, tenemos a Edwin Alarcón, tenemos a Alejandro Puerta, tenemos a la profe Colombia, tenemos a la profe Olga y estás tú. Yo no le veo pues inconveniente que ustedes 7 conversen, si quieren los 7 pues como conformar el grupo y entre los 7 pues hacer
pues como plantear la propuesta de innovación didáctica me parecería genial. A mí este tema también me gusta mucho porque se alcanzaron a revisar algunos de esos fragmentos. Los autores están problematizando la evaluación, sobre todo en este tiempo de confinamiento y de pandemia, ¿cierto? De todas maneras, es importante que esta pregunta no solo la estemos haciendo hoy por la coyuntura y por la necesidad de habernos volcado, digamos, a las pantallas con mayor fuerza, sino que es un tema pues que siempre a uno lo ha abordado por esa herencia, digamos, como tan punitiva. No quiero pues que suene tan dramático, pero más o menos así, que hemos heredado de la evaluación, ¿cierto? De la evaluación, de los procesos de evaluación en el colegio, de los procesos de evaluación en la universidad, pero también de los procesos de evaluación en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces me parece muy bacano que exploren ese tema, porque si bien todo el mundo habla de eso, Jorge, qué pena yo te interrumpo, ya voy a terminar, si bien todo el mundo habla de la evaluación, cuando uno revisa o acompaña a los profes, o hace parte de algún proceso formativo y viene el tema de la evaluación sigue siendo como ese talón de Aquiles de la educación, ¿cierto? Todavía no hemos podido hacer como un tránsito hacia otros escenarios donde al hablar de este proceso no nos dé angustia, sino que precisamente nos dé felicidad, ¿cierto? Profe Jorge. Profe, excelente lo que usted acaba de decir, porque en lo que acabamos de ver terminando este semestre, uno con todo el tiempo que va teniendo y pensando en esto, no piensa mucho en el estudiante, porque el estudiante, como dijiste ahí, el estudiante cuando le hablan de evaluación, la gran mayoría, no todos, se sienten inmediatamente tiemblan. Y lo que tenemos que hacer en estos momentos es darle como una seguridad al estudiante, ¿sí? De que esto no es una camisa de fuerza. Entonces, a ver, nosotros, ¿qué creatividad, qué reinvento vamos a tener para que el estudiante se sienta a gusto haciendo sus cursos, ¿cierto? Aprendiendo primero, ¿cierto? Y después que venga la evaluación. Entonces, a ver, ¿qué herramienta nosotros nos vamos a idear que no atropellemos el estudiante, que el estudiante se sienta contento con la evaluación que hace? No estoy diciendo que vamos a regalar, sino que estemos detrás del aprendizaje. Y ojalá podamos llegar a reinventarnos cosas bien interesantes, que yo creo que sí, que la podemos hacer. Hay muchas otras herramientas que tenemos que buscar, lo mismo que en el documento, y lograr hacer un trabajo bien bueno que nos aporte para lo que viene, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esto. Gracias, profe Jorge, por la intervención. Yo estoy de acuerdo con usted. Es interesante pues que precisamente estos momentos de coyuntura nos hagan reflexionar cosas con las que todo el tiempo estamos en contacto, pero que por la situación particular de dificultad de aplicar, por ejemplo, un instrumento evaluativo, empieza a convertirse pues en algo que es necesario reflexionar. Los autores, si lograron pues leer algunos de los fragmentos, hablan de algunas aplicaciones que hoy en día pues están disponibles para evitar los plagios y ese tipo de cosas. Pero yo creo que la reflexión no recae en ese, pues como en ese segmento, sino que la reflexión recae en volver a pensar la evaluación realmente como un proceso, ¿cierto? Como parte del proceso de aprendizaje y no como un proceso o no como una instancia que se ubica al final del proceso, sino que está todo el tiempo acompañando cada una de las acciones relacionadas con el proceso de aprendizaje, es decir, que está al principio, que está, digamos, durante el proceso, que está al final, pero que juntos todos los instrumentos pueden propiciar una reflexión en torno a la evaluación de carácter formativa, una reflexión de carácter formativa y auténtica, es decir, comprender la evaluación desde esas dos perspectivas. Profe Juan Camilo, yo seleccioné la parte, pues me interesa mucho el proceso de evaluación y los bajos niveles de interacción y sociabilidad, y creo que pueden ir de la mano. De hecho, hay un fragmento
en donde dice la sugerencia más significativa es integrar todas las experiencias a procesos de autoevaluación y evaluación por pares gamificada, basados en la premiación del ejercicio de las competencias duras y blandas del estudiante. Y me interesaría muchísimo porque pues veo bastante potencial con el proceso pues, y con la experiencia que tengo, docente, que no es mucho, pero y con la experiencia que he tenido en la universidad, es posible que pues, de pronto se planteen, obviamente, propuestas que combinen de pronto esas dos. Sí, claro, Diana, me gusta mucho pues como la pregunta que haces porque nos lleva a hacer esa precisión. Estos temas que yo planteé pues ahí en la parte superior del tablero no son temas aislados. Efectivamente, todos esos temas pueden tener una relación incluso rizomática pues con los otros que están ahí planteados y me parece muy pertinente y muy potente que logres digamos, articular la pregunta por los bajos niveles de interacción y sociabilidad desde el punto de vista de la evaluación, porque muchas veces esos bajos niveles de interacción y sociabilidad parten de unas malas prácticas o de prácticas no muy afortunadas relacionadas con la evaluación, ¿cierto? Todos lo hemos vivido en las clases, tanto como profesores y también como estudiantes, que uno creería que es muy fácil, sobre todo cuando uno ya es profe y se supone pues que ya perdió un poco el miedo y la capacidad pues como y ha ganado pues la capacidad de interactuar con los demás, que es muy fácil. Que es muy fácil esos dos procesos pues, de interacción y sociabilidad, y no, eso sigue pues como presente durante muchas etapas de la vida. Si logras hacer esa articulación, yo lo vería muy, muy bien. Sobre todo porque los procesos de evaluación, cuando hablamos precisamente de la autoevaluación, que también hemos comprendido muy mal la autoevaluación, siempre o muchas veces la autoevaluación se comprende como un proceso, digamos, de reflexión consigo mismo desde afuera, pero un proceso como muy poco crítico, ¿sí? Y si algo hay difícil en los procesos de evaluación, incluso pues también en los procesos como de reconocimiento de uno mismo y de su identidad, es precisamente mirarse desde afuera sin piedad, como dice, perdona ahí la cuña de una canción de Fito Páez, pero si lográramos hacer eso, pues mirarnos a nosotros mismos desde afuera sin piedad, pero también con clemencia y generar poderosos procesos de autoevaluación, eso sería muy, muy afortunado, pues como traerlo a colación en este diplomado también, porque créanme, profes, es un tema que no ha sido explorado todavía, incluso en la universidad, al menos en muchas de las experiencias que yo conozco, con suficiente solvencia. Entonces, Diana, ojalá pudieras hacer ese cruce entre esos dos tópicos. Profe Juan. Profe Colombia. Pues está usted muy tanguero y muy argentino, muy Fito Páez, muy bacano. Profe, no, me encanta lo que Diana propone. Con el profe Carlos Acevedo también estábamos entre evaluación y entre sistematización, pero cuando le estaba justamente viendo los apartados del texto en la parte de interacciones, y tiene usted mucha razón, y es que el proceso de evaluación también implica hablar con el otro, que no es solamente el de afuera, sino también ese otro que es uno mismo, y poder tomar distancia y ver lo que uno hace, ¿no es cierto? Entonces me parece muy, muy potente la articulación entre estos dos tópicos, y bueno, el problema va a ser decidir, pues porque hay muchas cosas muy interesantes. Listo, profe Colombia, gracias también por las palabras. Y sí, digamos que estamos en total acuerdo con la profe Diana en esa relación tan evidente pues como entre estos dos tópicos. Profes, ¿alguien más quisiera como plantear alguna reflexión? Fíjense que
que ese documento tiene una cosa muy interesante. Si ustedes ven en el tópico de narrativas transmedia y en el tópico de bajos niveles de interacción y sociabilidad, hay un cuadrito que yo agregué que es como naranja, pues más o menos, ¿cierto? Y son algunas, así como lo dice pues el subtítulo, como algunas ideas viables relacionadas pues como con ciertas reflexiones. Por ejemplo, para el caso transmedia, cuando estaba revisando el documento, me llamó la atención que ellos proponen ahí una experiencia que hizo uno de los profes del documento en ¿dónde fue? En el Magdalena, si no estoy mal. A ver, yo reviso bien para no echarles cuento. Sí, que es un proyecto conjunto de Outliers School y la Universidad del Magdalena acá en Colombia. Y me llamó mucho la atención por el nombre, porque esa estrategia dice, forma parte de la Escuela Interamericana del Realismo Mágico y se trata de una narrativa expandida para Instagram basada en la promoción de las historias del realismo mágico y de la obra de Gabriel García Márquez. Y digamos que el perfil en Instagram se encuentra así, 100 segundos de soledad. Entonces me llamó mucho la atención, ¿cómo así que 100 segundos de soledad? Entonces estoy explorando ese perfil y ya lo estoy siguiendo. Y me gusta mucho porque a través, por ejemplo, de memes, a través de expansiones precisamente de esas historias como madre, se empiezan a generar como unas resignificaciones de este texto. Y unas resignificaciones no solo pues desde el punto de vista de lo ficticio, de lo ficcional, sino también cómo empieza eso a calar en las historias y en las narrativas particulares pues, de los habitantes de Magdalena, del departamento de Magdalena, ¿cierto? Entonces, si tienen Instagram, busquen ese perfil y seguro van a reírse pues un ratico, porque aparecen los memes, los últimos memes que hemos visto pues los últimos días en las redes sociales, por ejemplo el de los perritos, o por ejemplo uno viejo que es el de Thanos, que es el villano pues de Avengers, de las dos últimas entregas. Entonces, como salen personificando algunos personajes, pero también como desde un punto de vista pues como jocoso y de humor, algunas situaciones pues del realismo mágico y de 100 años de soledad particularmente. Entonces, muy interesante. Como una estrategia, por ejemplo, para abordar, digamos, temáticamente ese gran tema del realismo mágico, empieza a expandirse a través de la participación de las personas. Es muy bonito, es muy potente. Les sugiero revisar. Entonces, lo interesante de ese texto es eso, que propone pues una serie de reflexiones, pero también propone algunas posibilidades eminentemente prácticas para llevar a cabo como esas acciones o esas rutas de trabajo. Bueno, profes, ¿alguien más? Bueno, ustedes igual yo les dejo ese Padlet para que lo vayan revisando y para que vayan pues como reconociéndose entre sí. ¿Cuál es el reto, profes? Que en 8 días, ojo, no solo tengan consolidados esos grupos, sino que más o menos ya tengan identificados pues como esos tópicos. No sé, Kate, yo te dije ahorita que no quería, pues que no tenía pues como intenciones de proyectar, pero si vos tenés ahí la posibilidad de hacerlo, en el enlace que yo te compartí hace 8 días y proyectarla, sí, proyectar la pantalla para que revisemos la dinámica del árbol de problemas. Ustedes saben pues que ustedes ya con total seguridad, gracias Katy, con total de seguridad ustedes ya conocen pues esa dinámica, sino que se las proponemos ahorita como también una propuesta para que ustedes empiecen a reconocer ese problema, esa pregunta, ese tópico, teniendo en cuenta pues como sus antecedentes, pero también teniendo en cuenta sus alcances y sus connotaciones. Si les parece bien, porque todavía tenemos un poquito de tiempo,
y ya con Kate miramos si podemos empezar a armar grupitos y discutir, y los grupos empiezan a conversar un poquito entre sí, ir pensando cada uno de esos tópicos desde la perspectiva del árbol de problemas, para que cuando lleguen a la sesión con la profe Luz, entonces ustedes ya tengan pues como una propuesta un poco más consolidada y al menos identificada en términos pues, de lo que quisieran plantear en esa misma propuesta. Profe Juan. Entonces, sí, profe Colombia. Con usted estamos hasta la sesión de hoy, ¿o cómo seguimos? Sí, profe, conmigo hoy terminamos, ¿cierto? Pero digamos que para efectos metodológicos del diplomado, me sugirieron que abordáramos el tema de una vez de la identificación del problema para que pues para que cada uno de los componentes vaya articulándose con el otro, ¿cierto? Y para que ustedes pues efectivamente puedan ver una trazabilidad o una relación horizontal coherente y cohesiva. Entonces, gracias, Kate. Entonces, esa es la propuesta. Pero hoy... Sí, perdón. Profe, tranquila, dígame. No, le pregunto es porque de todas maneras en cada módulo, en los encuentros con cada profe, pues uno ha ido identificando elementos, entonces precisamente quería preguntar, no sé si ya lo han mencionado y de pronto no lo tengo en la mente en este momento, no lo recuerdo, la interacción precisamente para avanzar los trabajos. ¿Cómo se ha pensado con los diferentes profes que acompañaron los módulos? No sé si pueda contarme brevemente o si va a haber un momento especial para trabajar al respecto. Bueno, de pronto no sé si Kate tenga un poquito más de información pues más precisa, pero lo que yo tengo comprendido, profe, es que efectivamente en cada uno de los módulos, de los espacios, se va a ir ajustando esa propuesta. Si bien ustedes ya han pasado por otros módulos previos al de la cultura de la participación, la idea es que hoy que vamos a empezar a reconocer ese grupo, a más o menos ir proyectando esa temática, podamos obviamente recoger y traer a la reflexión de hoy algunas cosas que hemos visto en los otros, que ustedes han visto en los otros módulos y que sigan depurando esa idea, esa propuesta con los otros profes. Por ejemplo, ustedes saben que la que sigue es ya la de proyectos, pues van a trabajar con la profe el tema de proyectos. Entonces supongo que en ese módulo ustedes ya van a consolidar mucho más esa intuición que hoy empieza a gestarse. No sé si le respondo, profe, no sé si Kate me puede apoyar ahí en la respuesta. Sí, profe Colombia, usted está hablando como nosotros lo hemos llamado, hay momentos, o sea, desde la concepción del diploma hay momentos y dentro de los momentos hay unos temas, ¿cierto? ¿Está hablando de los temas que ya vimos o de los próximos a ver? No, como ya comenzamos a pensar los temas o los tópicos que nos interesan y también eso da una conformación de grupos, al menos de conversación, quería preguntar por el relacionamiento con los profes que nos han acompañado a través de los módulos, si nos volvemos a ver con ellos, cómo va a ser, cómo va a ser el acompañamiento desde los profes a los grupos de trabajo. No, profe, pues en este momento no se tiene pensado volver a retomar el trabajo con los otros docentes que nos han estado acompañando a lo largo. Como les decía el profe Juan Camilo, digamos que lo que se ha definido era que a partir de este tema se conformaban como los equipos y se definía inicialmente como una idea de proyecto de innovación didáctica. Y en los temas siguientes se empezaba a trabajar sobre la construcción de ese proyecto. Y que de pronto se tenía como concebido en algún momento si se requería pues como para perfeccionar ese proyecto, de pronto unas asesorías, pero no de retomar con los profes anteriores.
pero se puede sugerir, pues si ustedes me dicen que necesitan de pronto consultarle a alguno de los docentes que nos acompañaron antes o... No, era mirar si lo habían, cómo lo habían previsto, pero no, entonces vamos paso a paso, tranquilos, ¿no? Está muy bueno, bien. profe. Yo tengo una duda y me disculpan porque es que, digamos, como el diplomado se suspendió en un momento, pues cuando inició la cuarentena y todo esto, entonces, ¿qué tiempo nos queda del diplomado? Porque eso también es como para ir teniendo en cuenta los tiempos que tenemos para el trabajo y avanzar de buena manera y lograr pues el objetivo del proyecto que vayamos a trabajar. Profe Edwin, para la próxima semana, no mentiras. Digamos que este diplomado tiene que ser un reflejo de todo lo que hemos estado hablando y discutiendo y reflexionando en torno a la flexibilidad de la formación. El diploma se ha reestructurado varias veces, teniendo en cuenta no solamente como la realidad de ustedes como asistentes, sino también de las personas que acompañan la mediación, que ahorita lo llamamos pues como, profe Juan Camilo, ¿cómo se llama cuando es con acompañamiento a la presencialidad, algo así? ¿Cuál es el término? Digamos que hay cursos, digamos estaba pensado para hacer un espacio formativo presencial, ¿cierto? Obviamente por la contingencia, digamos que pasó a ser completamente virtual, aunque yo creo que las personas que lo están pensando todavía tienen pues alguna esperanza de que en algún momento nos veamos antes de que el año termine. Pero en este momento podemos decir, si tenemos en cuenta las otras clases, que es de apoyo a la presencialidad. Sí, pues así es como lo han denominado. De apoyo a la presencialidad. Sí, y entonces, pues para, digamos, el diseño de estas herramientas que vemos aquí, por ejemplo, el interactivo con Geniali, pues nos hemos estado acompañando de UDI Arroba. Entonces, también para tener como en cuenta la situación de UDI Arroba, que digamos que es una de las dependencias de la universidad que actualmente está desbordada de trabajo. Entonces empezamos a espaciar, yo les había compartido el cronograma, igual se los puedo montar en la carpeta, que en este momento no me acuerdo si está montado en la carpeta, y espaciábamos incluso los temas, es decir, por ejemplo, hoy terminamos con el profe Juan Camilo y dentro de 8 días no tenemos sesión, sino que nos vemos dentro de 15 días. Eso le permite a UDI Arroba estar acompañando la elaboración de las herramientas de mediación. Y con eso el diplomado va hasta el 10 de noviembre. Entonces, profe Edwin, digamos que el resultado del diplomado o el entregable, por así decirlo, que más allá que de cumplir como una tarea, es que ustedes puedan materializar todos los conocimientos que se han adquirido en la elaboración de un proyecto de innovaciones didácticas que puedan presentar a convocatorias futuras para financiación, ¿cierto? Y eso estaríamos terminando el 10 de noviembre, casi como para que ustedes se vayan a hacer las novenas y natilla y buñuelos, entonces todavía hay mucho tiempo para ello. Pero se van a ir muy temprano, pues, este año, Katy. Ay, no, yo no sé, es que en noviembre, el profesor no ha visto que en noviembre ya todo el mundo tiene el árbol, pues ya armado, desde octubre. Noviembre es tarde, eso se empieza en septiembre. Y este año con el confinamiento hay gente que ya lo tiene, no tenía más nada que hacer. Claro, ya no hay feria de flores, ya toca seguir con el arbolito. Hay gente que no lo quitó. Kate, con las cosas que dijiste, entonces vamos a tener 15 días para trabajar en los grupos de acuerdo a estas temáticas que acabamos de ver. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí para identificarnos y poder reunirnos? O sea, poder reunirnos en forma virtual para poder identificar quiénes son mis partners en este tema. Profe, si a ustedes les parece, digamos que el espaciado es, por lo que les digo, pues como por las características de
Sí, pues, de la demanda de UDI y que ellos trabajan de la mano con los profes, pero como yo digamos que coordino, es una forma de decirlo, pues los acompaño a ustedes y estoy tras bambalinas y estoy pendiente, yo podría conservar el espacio y si quieren nos reunimos dentro de 8 días y formamos equipos por Zoom donde ustedes se puedan encontrar a construir o a definir ese perfil de proyecto, por así decirlo, pues como un primer bosquejo, una idea de lo que quieren trabajar. O al menos trabajar, acercarnos al árbol de problemas, pues lo mantenemos y se encuentran conmigo, no hay ningún problema. Muy acertado, Kate, la propuesta. Y nos dividimos ya por grupos como nos has dividido, qué bueno. Sí, listo, profe, nos mantenemos en la reunión. Katy, todos tenemos Hangout también en el correo institucional, por correo institucional, y por Hangout también es más sencillo, es si no los que somos y nos reunimos el día que es, a la hora que es más sencillo que Zoom. Como quieran, profes. Lo que facilita Zoom es que pues normalmente nos reunimos todos en el mismo espacio y luego nos dividimos. Con Google Meet pues ya les toca a ustedes coordinar de manera independiente. Sí, porque entonces a ti te quedaría muy difícil decir a qué horas, porque lo que pasa es que con Hangouts es en el momento que nosotros tengamos tiempo, acordamos con los profes y nos reunimos, cada equipo. Pero sería dejar el mismo horario, o sea. No, es el mismo horario de hoy, profe. Esa es la propuesta es volvernos a reunir dentro de 8 días como que si tuviéramos programada la clase normal. Sí, y hablamos del árbol, pero no del de Navidad que está diciendo Kat. Ay, profe, el árbol es chévere. El árbol de problemas. Igual, profe, es como un espacio alternativo y voluntario, pues los que quieran participar, no es nada obligatorio. Yes, okay. Pero entonces lo mantenemos y nos reunimos dentro de 8 días. Eso, yo lo que les recomiendo lo siguiente, pues la idea era hoy pues como empezar a tener esas primeras intuiciones frente a lo que ustedes querían trabajar, salvo pues aquellos profes que ya lo tenían pues como un poco más definido, como el profe Carlos, que eso también pues me parece muy valioso, pero yo acá estaba contando a los profes y ya más o menos todos se ubicaron, pues al menos los que están hoy de asistentes en este encuentro, pues acá hay 20, bueno, no, tenemos 20, sí, ahí están, pues 23, pero con Kate y conmigo, sí, entonces están los 21 y ya se ubicaron. Lo otro que también podría hacer Kate, es como que puede ser una opción alternativa, es, igual les queda el Padlet ahí y ahí quedan los nombres. Entonces ya saben cuáles son las personas que se identificaron con respecto a cada tema. Esas personas pueden intercambiar, digamos, números de teléfono, correos, digamos, con Kate y también se podrían encontrar para trabajar en el árbol de problemas. Entonces ustedes ya conocen la metodología pues que está allí planteada, pues que es una metodología sencilla, pero obviamente pues que tiene como en su dinámica como algunas cascaritas, ¿cierto? Porque no es fácil, uno cree que es fácil pues como la identificación de ciertos problemas y a veces uno identifica problemas que efectivamente no son problemas, o se identifica experiencias cuando no existe una experiencia. Entonces digamos que es importante, profes, afortunadamente tienen 15 días para que logren, digamos, con ayuda de Kate y del Padlet que tienen allí, como encontrarse con los profes. Yo ya veo los grupos muy definidos, eso no quiere decir pues que tenga que ser ese... Profe, disculpe, hoy podemos salir con los equipos, a ver con quién estamos, ¿cierto? Profe, sí, claro. Sí, de hecho ya hay algunos grupos que están conformados porque como se había propuesto también al inicio, era continuar con los grupos que habíamos empezado a trabajar, entonces porque también pues como una propuesta es que aquellos grupos que ya están conformados y que ya decidieron que van a trabajar juntos, pues igual le van mandando a la profe para que ella sepa cuáles grupos ya están listos, no sé. Sí. Vean, yo tengo el micrófono abierto, profe, no veo cuando tengo la presentación así. Propongo lo siguiente, si quieren, yo construyo
pues no sé si hoy o mañana, pero construyo pues un formulario de Google, identificando los temas que ya identificó el profe en el Padlet, con sus nombres, y ustedes simplemente se asignan a esos grupos o pongo algo que diga otro, y se asignan ahí profes, y a partir de eso puedo seleccionar los grupos de dentro de 8 días, si les parece. Está muy bien, Katy. Tú eres mi ídolo. Está bien. Tan bello, profe Jorge. Y Katy, teniendo en cuenta que entonces ahora los grupos son por los temas, no por el equipo que estaba inicial, sino por los temas que vamos a ver. Pero eso también depende, profe, porque hay unos que quieren seguir trabajando con los grupos iniciales. Sí, en los grupos iniciales. Que podemos seguir trabajando con diferentes temas, ahí no queda todo más complicadito. No, pues, profes, es que a mí este ejercicio tenía pues como esa finalidad, que ustedes se juntaran por afinidades, en este caso conceptuales. Pero como ustedes mismos lo dijeron al principio, como el profe, pues el profe Jorge lo mencionó al principio, si ustedes quieren continuar en los mismos grupos que habían, digamos, conformado al principio y seleccionar uno de estos temas, también pues es una posibilidad. Este era simplemente un pretexto para orientarlos en algunos temas que se relacionaban no solo con el concepto que nos vinculaban en los espacios de hace 8 días y de hoy, sino también pues como en los temas de innovación. Por la ambigüedad que representa el concepto de innovación. A veces a uno le dicen, bueno, ¿qué es algo que es innovador para usted? Y uno dice, pues, uno piensa que es algo que no existe, ¿cierto? Simplemente, en lugar de pensar que simplemente resignificar una práctica que uno ya venía haciendo, pero de otro modo, ¿cierto? Entonces, esa era como la finalidad de este espacio. Mi pregunta es que entonces ya los temas siguen siendo individuales, las propuestas. No necesariamente, profe, o sea, digamos que el ejercicio es abierto y flexible. Si hay profes que ya tenían de pronto una idea concebida y querían trabajar en ello, lo pueden hacer. Si quieren trabajar en un grupo, pues, y lo digo yo desde lo personal, siempre promulgo el trabajo colaborativo, el trabajo en red, algo que pueda beneficiar a muchas unidades y mayor público objetivo, pero no hay ninguna restricción. Pues lo importante es que pudieran conformar equipos, pero está todavía abierta la posibilidad. Como dice el profe Juan Camilo, les estaba presentando otra serie o posibles temáticas en las cuales ustedes pudieran desarrollar esos proyectos, pero no son camisa de fuerza. Exacto. Muy bien, gracias. Bueno, profes, entonces como para ir cerrando este espacio, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Pues la idea era que trabajáramos un rato en esa elaboración del árbol de problemas, pero yo creo que ustedes todavía deben definir con mayor pertinencia pues los equipos. De todas maneras, profes, con Kate, si ustedes necesitan algún apoyo, pues como o tienen alguna pregunta y consideran que yo puedo ayudarles pues a ampliarla o a complejizarla o lo que sea, también voy a estar atento, pues porque la idea es que yo también brinde cierto acompañamiento, pues como en esa identificación de cosas relacionadas con el tema y con esto que empezamos a hacer hoy, así sea bibliografía, o bueno, lo que ustedes consideren pues que yo les pueda ayudar. Entonces con Kate me pueden también contactar o me pueden escribir al correo pues de la universidad. Bueno, desde la universidad, pero también de la unidad pues, de vida donde trabajo. Entonces, es proyectos PAI, P-A-I, proyectos PAI, ude@udea.edu.co. ¿Sí? Lo voy a escribir de todas maneras acá también en el chat, por si pues lo consideran pertinente y me quieren pues hacer alguna pregunta. Y pues eso sería pues como de parte mía lo último que tendría para decirles, agradecerles obviamente este espacio, como les dije hace 8 días al principio, siempre va a ser renovador pues escuchar profes de diversas áreas
pensando pues como un mismo objetivo, pues o un mismo fenómeno, profes. Pero ¿no será que aprovechamos que todavía nos faltan como 20 minutos y nos reunimos como por subgrupos así, si pudiéramos al menos para tener un conversatorio inicial cada subgrupo? Ok. Si quiere, profe, ¿Cómo? pues yo no veo ningún problema. No sé lo que opinen, pues como todos. De pronto yo que estoy en narrativas con Alexandra y con María Araceli, me gustaría que pudiéramos hablar unos minutos y quedar por las direcciones y mirar si Sí, nos sí. encontramos otro día. Eso iba a proponer yo, que quizás debajo de los comentarios puede ser en el mismo Padlet, podemos poner las direcciones de correos y hasta los celulares. Hemos visto que también Claro. WhatsApp ha sido muy efectivo para las comunicaciones y máxima ahora. Y, profe, quería solicitarle, por favor, el texto de Jorge de la Rosa, si es posible que nos lo comparta, la experiencia de la lectura. El tema con ese texto, pues no logré bien quién me preguntó. ¿Me repites su nombre, por favor? Hola, yo Diana Betancourt. Ah, Diana, sí. Lo que pasa es que yo ese texto lo tengo en físico, pero si tú buscas tal cual en Google, yo creo que lo encuentras completo en PDF. Diana, listo. Sí, porque yo lo tengo en físico. Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo, Diana. Entonces, Kate, tú me dirás, si vamos a separar a los profes, si me quedo pues un rato, pues, digamos, Profes, esperando si hay... Perdón, y esta idea de tener como una suerte de directorio de profes y participantes, estudiantes del diploma, con alguna marquita de los tópicos, esto pensando en que pudiéramos conversar no solo al interior, intragrupo, sino entre grupos por alguna razón. Es decir, para vernos como colectivo y pensar si en un momento dado uno quiere conversar con un compañero o con un profe que ya estuvo con nosotros en un módulo y consultarle algo, no sé. Claro, si ustedes me autorizan, yo monto el listado con sus placas. Claro, yo sí. En la carpeta. Sí, claro que sí. Claro. Y les puedo compartir también, profes, digamos que al menos los correos electrónicos de los docentes que nos acompañaron. Ay, gracias, sí, perfecto. Sí, me parece muy bien. Bueno, yo me encargo de eso, estoy tomando nota, y de los profes. Listo. Bueno, tengo identificado que la profe María Araceli y la profe Cristina, pero no veo a la profe Astrid, querían estar en un mismo grupo. Sí, profe. Pero la profe Astrid está hoy conectada, ¿no? Astrid no se pudo conectar hoy. Somos Araceli, Olga, Astrid y yo, y Cristina. Nosotras cuatro vamos a trabajar juntas. La profe Olga Salazar, ¿cierto? Hay dos Olgas. No, Olga Salazar está en evaluación. Por eso vamos a conectar evaluación y las experiencias de aprendizaje. Cristina también está en evaluación y Araceli está en experiencias de aprendizaje. Vamos a conectar los dos temas. No, Araceli era como de experiencias, ¿no? Pero vamos a conectar los dos temas. Sí, bueno, Olga Salazar. Sí. Profesor, Olga también Salazar. Sí, Astrid, ya junté Araceli, Cristina, Araceli y Olga. Y la profe me estaba diciendo cuál era el otro grupo. Miriam con Alexander y... No, yo estoy aquí, dice Alexandra Tavares, María Araceli y Mayra Alejandra, en narrativa. La profe Miriam, la profe Alexandra y Mayra Alejandra. Y María Araceli aparecían en la parte de narrativa. Eliminar la parte. Yo estoy con el equipo de... En el tablero yo incluí mi número de teléfono y el correo electrónico. Entonces, yo haría entonces lo mismo y quedamos atentos de todas maneras a encontrarnos dentro de 8 días. Qué pena, María Araceli aparece en dos temáticas, aparece en dos grupos. No, es que cuando el profe nos puso la actividad, pues la idea era como seleccionar el tema de interés y me parece pues que esos dos temas me parecen que son interesantes para abordar en un proyecto,
pero lo vamos a trabajar en conjunto con la profe Cristina y la profe Olga Francisca. Y Luz Astrid Velázquez, que no pudo estar hoy. Profes, vea, yo les propongo una decisión, porque es que ya quedan no más 15 minutos, mientras los mando, pues a ustedes me dirán, a los grupos y terminamos de seleccionar, es que para que puedan tener los contactos, yo les envío a más tardar mañana el formulario de Google, donde ustedes seleccionan la temática y entonces a partir de eso yo construyo el listado que les voy a poner en la carpeta y ahí ya pueden ustedes entrar en contacto con sus compañeros. Perfecto. Perfecto. Sí, Caterina, está muy bien. Muchas gracias, Kate, por si nos seguirme ponemos hasta tan acá, pequeñeque. sí, no, tranquila, profe, yo sé, no hay ningún problema. Porque si no nos demoramos en seleccionar las personas para conformar los grupos y se nos va a ir el tiempo. Entonces yo lo hago así, ustedes ya tienen los contactos de sus compañeros, pueden hablarse en el resto de la semana, yo los invitaría como a leerse el artículo que nos compartió el profe Juan Camilo, pues porque si es un momento para repensarnos la educación, es un momento para hacer grandes cambios, diría yo. Entonces, de pronto ahí pueden también encontrar fuente de inspiración. Y ya dentro de 8 días, pues le trabajamos a la identificación del problema. No se preocupen de pronto tanto por la temática, incluso puede ser... Katy, te interrumpo, qué pena, ¿dentro de 8 o dentro de 15? No, dentro de 8 nos quedamos de encontrar, profe. Acuérdense que quedamos... Para o sea, dentro de 8 trabajamos equipos. en el árbol de problemas y para la conformación de los equipos. Y dentro de 15 ya empezamos a abordar el tema con la nueva profesora. Ya entendí, gracias. Bueno. Que además no deberían de preocuparse por la temática, pues no todos, o sea, una cosa es la temática, otra cosa es la forma de abordarlo. Puede ser que cuando hagamos el árbol de problemas identifiquen diferentes causas y el proyecto va a ir dirigido, puede ser a causas diferentes, entonces terminarían formulando 2 proyectos relacionados con la misma temática, entonces no deberían de preocuparse tanto por eso. Conformemos inicialmente los grupos y miramos cómo nos va dentro de 8 días, porque de pronto grupos también de 7 personas es difícil o se podría aprovechar mejor ese talento humano para sacar 2 proyectos. Seamos flexibles, profe. Sí, yo creo, por ejemplo, ese grupo que era de 7 con evaluación, si ya salimos Cristina y yo, quedaría de 5. Es más fácil conformar un grupo, pues reunirse y todos 5 personas que 7. Listo, profe. No sé si quedamos así. Y bueno, que les vaya muy bien, que descansen, que aprovechen. Sí, profe, yo les pongo las grabaciones, siempre se las monto después de que termina la sesión, ahorita se las monto y mañana les envío el formulario de Google. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Caterina. Con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias a todos. Y por favor también todas estas direcciones que quedaron ahí en el chat. Sí. Del artículo, del libro, del Padlet, todo esto, sí. Sí, profe. Hágale. Bueno, esto que montó la profe Diana Bertancur aquí, la experiencia de la lectura, es que... Ese es un documento, un artículo de Jorge La Rosa que el profe nos refirió. Pero bueno, también perfecto. acabo de enviártelo al correíto también. Bueno, profe, yo lo iba a descargar y se los monto también en la carpeta. Listo, entonces, quedamos así, profes, cuídense muchísimo. Bueno, muchas gracias, Kate. Muy amable. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, muchas gracias, Kate. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, hasta luego.